con cuánto Tiene los amor. micrófonos. Perfecto, permiso, hermanos. Voy a cerrar su micrófono, ¿ya? Sí. Con su permiso. Muchísimas gracias, hermanos, por estar aquí. Entonces, es seguro que poco a poco van a ir entrando cada vez más hermanos. Ahora somos poquitos, a veces hemos entrado poquitos y otras veces hay muchos desde el principio. Pero gracias a Dios que estamos aquí entonces para poder estudiar la palabra del Señor que nos traerá nuestro hermano Esrom Oxa desde la República Argentina, desde Mendoza. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por haber apartado un poquito de tiempo para nosotros, hermano, para poder entonces escuchar, oír y analizar la palabra de Dios. Evidentemente que estamos transmitiendo a través de Facebook Live por la página del hermano Néstor Sánchez y también este estudio será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA para que si lo quieren compartir con alguien, si quieren volver a revisarlo, si quieren volver a oír el estudio que traerá nuestro hermano Esrom en esta hora, el día de hoy, 11 de diciembre del 2024, entonces pueden ir a revisarlo entonces ahí en YouTube Iglesia de Cristo PDA. Bien, entonces vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Voy a dirigir en la primera oración en esta hora entonces y por supuesto después daremos el pase a nuestro hermano Esrom para que pueda traernos la palabra del Señor. Bien, así que comenzamos con la oración y vamos a acordarnos de todos aquellos hermanos como los que nos comenta también siempre nuestra querida hermana Doris acerca de la mamá de nuestro hermano Sergio Pino, de nuestra hermana Elena Adasme, de la sobrina de nuestro hermano Rigoberto, de allá del sur de Chile, y muchos otros también que están pasando quizás por malos momentos que nosotros no sabemos. También digamos, por la hermana de nuestra hermana Doris también, doña Petito Almestra, que es una hermana en Cristo, y por todos aquellos que están en nuestro corazón. Así que si hay alguno que se me haya olvidado, por favor me lo dicen y yo encantado puedo agregarlo a la oración. Hermano Barney, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, hermanito Ernest. Gracias. Dios les Gracias a bendiga a ustedes. todos, hermanos. Muchas gracias, hermano. El Señor le bendiga. Vale. Hermano, ya que ahora está usted también, ¿usted podría guiarnos en una oración, mi querido hermano, por favor? Vamos a acordarnos, hermanito querido, de la mamá del hermano Sergio Pino, de la hermana Perito Alméstar también, que es una hermana en Cristo también, que no anda muy bien de salud, y también por la sobrina del hermano de Rom, por la sobrina del hermano Rigoberto, también del sur de Chile, que está por un por un problema de salud, mejor dicho. Bien, así que por todos ellos. ¿Quién es más, hermano? ¿Ah? La mamá del hermano Sergio Pino, la mamá de Así nuestro es, hermano Rigoberto. la sobrina de nuestro hermano Rigoberto, la hermana Ok, Elena Adasme, también de la zona centro de Chile, ya que está perfecto. delicada de salud después de una operación que le hicieron hace un tiempo. Y bueno, me dicen si se me olvida alguien. Eh, ellos, bueno, la salud de nuestro hermano John Mason Rivero también, que estaba muy congestionado últimamente, para que Dios lo pueda ayudar, para que pueda recuperarse también, hermanito. Eso, hermanito. Así que vamos a la oración. Adelante, este hermano. Oramos, hermanos. Amante Dios y Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, en cuya presencia estamos, Señor, con humildad, con todo nuestro amor, Señor, y sujetos a su voluntad. Agradecemos, buen Dios, porque usted nos permite la vida y con ello la oportunidad, Señor, de seguir estudiando su palabra. Te damos gracias porque dentro de tantas bendiciones, Señor, está el hecho de que somos sus hijos y podemos pedirle a usted por nuestras necesidades que tenemos, Señor, en este mundo material. Rogamos, buen Dios, por la salud de nuestros hermanos que están enfermos, que usted pueda, Señor, restaurar esos cuerpos dolientes, enfermos, como la mamá de nuestro hermano Sergio Pino, la mamá de nuestro hermano Rigoberto, su sobrina, nuestra hermana Elena. Rogamos por su recuperación, Señor, porque ella pueda tener
una salud completa, Señor, de acuerdo a su voluntad. Por nuestro hermano John Nixon, Señor, rogamos porque usted pueda proveerle a él, Señor, ese siervo suyo, la salud que tanto necesita. Rogamos por nuestro hermano Osvaldo Moreno, Señor, para que usted pueda ayudarle en la recuperación de su salud, para que esos dolores que él siente, Señor, puedan ser superados y que usted pueda darle a él la fuerza necesaria. Por todos aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que de nuestra mente finita pueden escapar, Señor, pero que de la mente infinita suya jamás podrían ser olvidados. Rogamos porque usted pueda proveer la salud necesaria, Señor, a sus cuerpos y también, Señor, de todo aquello que en este mundo necesitamos. Pedimos ahora por su palabra que va a ser expuesta, rogamos para que sea, Señor, con denuedo, que sea expuesta con sujeción de su voluntad misma, de su sabiduría divina, que podamos ser exhortados, estimulados, animados, Señor, a hacerle fiel a usted y hacer, Señor, aquellos cambios necesarios en nuestra vida, en ese crecimiento tan necesario, Señor, para serle gratos a usted en su presencia. Sea pues con nuestro hermano, sea con nosotros, lo que vamos a hacer receptores de su palabra, que podamos estar atentos, Señor, haciendo nuestros apuntes para que después podamos preguntar, Señor, aquello que no podamos captar con precisión y aquello que nosotros entendemos, pues también ayúdanos para comentar y ampliar, Señor, ese conocimiento que usted nos da. Por Jesús, su Hijo, agradecemos y rogamos todas estas cosas. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Barney, por traernos en esta oración al inicio de este estudio que realizamos todos los días de lunes a viernes, entonces a las 20 horas PM, hora de Chile. Así que agradecemos por su presencia, mis queridos hermanos, y vamos entonces ahora a pasar a lo que nos convoca. Vamos a escuchar la palabra de Dios entonces el día de hoy con nuestro hermano Esrom Oxa desde Mendoza, Argentina. Hermanito querido, que Dios le bendiga. Adelante usted. Muchas gracias, Ernest. Tengan todos muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por haberme invitado esta noche para poder compartir un poco más de lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí voy a compartir pantalla. Eh, mm, mm. Eh, Bien, ahí estamos. Anteriormente estuvimos hablando acerca del mensaje que dejó plasmado en las Escrituras el Señor Jesucristo. Y habíamos estado viendo el libro de Mateo en capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿no? A veces uno escucha acerca de esto, seguramente lo hemos leído, ¿no? Y quizás podamos decir, bueno, es algo muy sencillo. Si bien las palabras del Señor Jesús son sencillas, pero vamos a ver que lo que dejó en este mensaje es un profundo mensaje, ¿sí? Nos trae profundas enseñanzas que nos van a ayudar seguramente en toda nuestra vida cristiana. ¿No? Simplemente un repaso, lo que habíamos visto anteriormente, bienaventurados, hace referencia a la felicidad, a dichoso, glorioso, bendito, ¿no? Entonces, es una felicidad que depende de la condición del corazón. Entonces, Jesús en este mensaje nos va a enseñar sobre la vida cristiana y cuál es la verdadera felicidad. ¿Mm? Y habíamos visto las primeras cuatro bienaventuranzas y vamos a hacer un pequeño repaso. Comenzaba diciendo versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando vamos leyendo cada bienaventuranza, vamos a ir viendo, nos va a dar la sensación, la impresión que va subiendo de nivel, ¿no? Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, recordemos, eran quienes, los humildes, ¿sí? Los que reconocían sus pecados delante de Dios. ¿No? Después habíamos visto acerca de los que lloran porque recibirán consolación. ¿No? ¿Quiénes lloran? En esta vida seguramente vamos a llorar, pero cuando el Señor Jesús habla aquí, dice,
hace referencia a los que lloran por el pecado, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que producir a nosotros en nuestra vida si pecamos delante de Dios. Nos tiene que producir una profunda tristeza, ¿no? Tenemos que llorar por nuestros pecados, porque sabemos que el pecado es lo que nos separa de Dios, ¿sí? Entonces, primeramente, tener la humildad de reconocer delante de Dios que pecamos y cuando lo hacemos, ¿no? Arrepentirnos de ese pecado, ¿sí? Y ese pecado nos tiene que causar dolor porque nos está separando de Dios, ¿no? Por eso Juan va a escribir en su carta de primera Juan, ¿no? Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios quiere que tengamos una vida sin pecado, pero lamentablemente a veces el viejo hombre sale y nos equivocamos y caemos, ¿no? En el pecado. Pero Dios es misericordioso y por lo tanto cuando uno se arrepiente, ¿no? Cuando uno sufre por su pecado, entonces Dios puede perdonar su pecado, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Un ejemplo es el Señor Jesucristo mismo. Dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, ¿no? La mansedumbre entonces habla acerca de tener un carácter, pero controlado. Habla del dominio propio, ¿no? Habla de ser algo, tenemos por ejemplo el ejemplo de Moisés también, en las Escrituras, ¿sí? Que él era el hombre más manso de la tierra, ¿no? Y, y esa cualidad de ser mansos nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? En nuestra vida cristiana, ¿no? Y habíamos visto la última vez acerca de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dijimos que la justicia, ¿sí? Es una vida aprobada delante de Dios, ¿no? Tenemos que ser justos. Somos justos delante de Dios y cuando nos preguntamos eso y la respuesta es no, ¿no? El único que fue justo delante de Dios, quien fue Jesucristo, ¿no? Y a través de esa vida probada que Jesús llevó, Dios, a través de haber sufrido en la cruz, llevado nuestros pecados, a través de su sangre nosotros somos hechos justos delante de Dios y por eso podemos entrar delante de su presencia, ¿no? Entonces teníamos que tener ese hambre y sed, esa intensidad de buscar una vida que sea aprobada delante de Dios, ¿no? Entonces habíamos visto esas cuatro bienaventuranzas y vamos a ver que vienen las cuatro siguientes y hay una relación con las cuatro primeras, ¿sí? Inmediatamente después, ¿no? de abordar estas cuatro bienaventuranzas, la próxima va a ser bienaventurados los misericordiosos, ¿no? Porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Cuando nos arrepentimos del pecado, obedecemos a la fe, primeramente entonces recibimos la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos los misericordiosos, ahí vamos a entrar un poquito en el tema, ¿sí? Dice, es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse, ¿sí? De los sufrimientos y miserias ajenas. Podemos decir que es un atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de la humanidad, ¿sí? Podemos decir que es sentir empatía con otra persona en su miseria y especialmente empatía manifestada en actos, ¿sí? Es la compasión demostrada, ¿no? Eh, Cuando pensamos en la misericordia, tratamos de buscar ejemplos en la Biblia y uno que se nos viene a la mente es acerca del buen samaritano, ¿sí? Y uno cuando va leyendo la historia del buen samaritano, ahí vamos a ver que el buen samaritano realmente actuó con misericordia, ¿sí? No como los otros dos hombres que pasaron, ¿sí? Delante del hombre golpeado, ¿no? Y uno tiene, solamente conocemos esa historia, ¿sí? Pero ahí vamos a ver acerca de ese samaritano que tuvo empatía, que pudo demostrar la compasión, ¿no? Primeramente, entonces, bienaventurados los misericordiosos, vamos a ver que Dios es misericordioso.
Es una de sus principales características, ¿sí? En el Salmo 103:8 va a decir, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Por gracia sois salvos, ¿sí? Dios entonces es misericordioso. Y si Dios es misericordioso y gracias a la misericordia y el amor de Dios hemos recibido la salvación, entonces como hijos de Dios, Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos, ¿sí? En Oseas 6:6 va a decir, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, cuando dice el Señor, felices, dichosos, ¿quiénes? Los misericordiosos, ¿no? Tenemos que ver, entonces, ir y ver la fuente de la misericordia. ¿Quién es? Dios, ¿no? Entonces, si Dios es misericordioso, ¿sí? Y ha tenido compasión de toda la humanidad, de perdonarnos, ¿cómo no entonces nosotros no vamos a ser misericordiosos? ¿No? Dios nos salvó por su gran amor y misericordia. Tito 3:4 dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pablo va a escribir a Tito y va a ser muy claro, ¿no? Nosotros, para obtener la salvación, no podíamos hacer nada, ¿sí, no? Sino que Dios lo hizo todo, ¿no? Y nos ha salvado, como dice allí, por la misericordia, por su misericordia. Algo muy importante cuando hablamos de misericordia que tenemos que considerar es acerca del perdón, ¿no? Y tenemos que pensar en esto, ¿no? Pensar que Dios a nosotros nos ha perdonado nuestros pecados, nuestra maldad, ¿sí? Y nosotros tenemos que perdonar, ¿no? Entonces, la misericordia habla también acerca del perdón, ¿sí? La enseñanza de Cristo fue que debemos nosotros perdonar siempre, aun cuando pensemos que hemos llegado a nuestro límite, ¿sí? Y quizás esto es algo que nos va a costar, ¿no? Quizás esto sea lo que más nos cueste o lo que más cueste al ser humano, el perdonar a otro, ¿no? En Mateo 18:21, ¿sí? El Señor Jesús, Pedro va a estar, ¿sí? Y le va a hablar al Señor Jesús, le va a decir, el Señor, ¿hasta cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? Dice, hasta 7, ¿no? La tradición de los judíos era perdonar hasta 3. Entonces Pedro dice hasta 7 como haciendo algo muy grande, ¿sí? Y el Señor va a dar su respuesta, va a decir hasta 70 veces 7, es decir, siempre, ¿no? Entonces cuando hablamos de la misericordia, también tenemos que hablar del perdón, ¿no? Eh, eh, en Mateo 6:12 tenemos cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ¿sí? Y en una de sus palabras dice allí, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Si Dios perdona nuestros pecados, ¿cómo nosotros no podemos perdonar, ¿sí? A alguien que quizás nos ha ofendido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de misericordia,
¿sí? Si somos misericordiosos, ¿sí? Tenemos que tener esta cualidad, esta característica, para poder nosotros perdonar a los demás. ¿Mm? En Mateo 5:22 va a decir, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si yo voy a adorar a Dios, ¿sí? Tengo que hacerlo con una conciencia limpia porque la adoración es en espíritu, es en verdad, ¿no? Pero si yo voy a adorar y estoy enojado con mi hermano, primero tengo que reconciliarme, ¿sí? Tengo que ir y reconciliarme con mi hermano para que Dios acepte mi oración. El Señor Jesús lo dijo, ¿no? Si traes tu ofrenda a tu altar, pero estás enojado con tu hermano, no. Primero, ¿sí? Arréglate con tu hermano, ¿no? Por eso cuando habla de la misericordia, entonces habla acerca del perdonar, ¿sí? Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que perdonar. Efesios 4:32 va a decir, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Si Dios nos ha perdonado, ¿no? Y si pedimos a Dios nosotros que perdone cuando pecamos, ¿cómo no nosotros no vamos a perdonar a nuestros hermanos, a los que nos ofenden? ¿No? Siguiente, Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Y esta es una de las bienaventuradas que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque habla acerca de ver a Dios. Yo creo que todos algún día queremos ver a Dios, ¿no? Cuando Moisés hablaba con el Señor, ¿sí? Moisés va a decir, Señor, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria, ¿sí? Y el Señor le va a decir a Moisés, no, si ves mi rostro vas a morir, ¿no? Y Moisés solamente pudo ver, ¿sí? Eh, la espalda de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es un deseo de nosotros de poder ver algún día a Dios, a nuestro Creador, el tener cara a cara, de poder verlo, ¿no? Y acá el Señor Jesús va a decir entonces, bienaventurados, dichosos, por supuesto, ¿sí? Es una felicidad, va a ser una felicidad muy grande cuando nosotros podamos ver a Dios, ¿no? Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Y cuando habla acerca del corazón, ¿sí? Habla acerca del intelecto, habla acerca de la conciencia, habla acerca de la voluntad, habla acerca de las emociones, ¿no? de, está hablando específicamente de nuestro ser interior, ¿sí? Eh, entonces, cuando dice los del limpio corazón, ¿sí? Habla de eso. Tengo que tener limpia mi mente, tengo que tener limpia mi conciencia, ¿sí? Tengo que tener limpio mis pensamientos, ¿sí? Tienen que ser acordes de lo que Dios piensa, ¿sí?
Cuando le van a preguntar al Señor Jesús, le hicieron la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor Jesús va a decir, amarás al Señor con toda, con todo tu corazón, ¿no? Entonces, amar al Señor con todo nuestro corazón es amar al Señor, ¿sí? Con mi mente, con mi conciencia, con mis actos. Amar al Señor con lo que yo hablo, ¿sí? Amar al Señor con todo mi ser, ¿no? Por eso dice entonces, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Entonces, cuando habla el corazón, tenemos que tener presente estas cosas, el intelecto, la conciencia, la voluntad, las emociones, ¿no? ¿Y por qué dijo el Señor? ¿Por qué habla el corazón? Porque es algo que nosotros tenemos que cuidar. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? El Señor Jesús entonces dice, esto, que tenemos que cuidar el corazón, ¿no? Entonces, cuando habla acerca de cuidar, entonces tenemos que proteger nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros pensamientos de toda la suciedad que hay en este mundo, ¿no? De todo lo que hay, de todo lo que no es bueno delante de Dios, tenemos que cuidarlo. Por eso el Señor Jesús va a ser muy claro cuando dice en Mateo 12:34, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar los buenos siendo malos? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo en mi corazón? Es lo que va a hablar mi boca. ¿Sí? Y cuando uno lee Santiago 1:14, habla acerca de la concupiscencia, ¿no? Los malos deseos. Los malos deseos que nos llevan al pecado, ¿no? Entonces, si yo tengo una mente, ¿sí? Que está sucia, que está en este mundo, ¿sí? Eso va a ser, la concupiscencia va a ser los malos deseos que me van a llevar a pecar delante de Dios, ¿no? Entonces, voy a tener un corazón que no es limpio y por lo tanto no voy a poder ver a Dios, ¿no? Entonces tenemos que considerar, por eso, las palabras del Señor Jesús, la profundidad con la cual dice el mensaje, ¿no? Y esto es algo tan importante de cuidar el corazón que nos va a ayudar en toda nuestra vida cristiana, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Enseñar a cuidar el corazón. En una sociedad que hoy en día está totalmente corrompida, ¿no? Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿sí? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a guardar su corazón, sus pensamientos, ¿no? Lo que ven, lo que miran, ¿no? Igual nosotros. Y una pregunta seguramente que nos hacemos inmediatamente va a decir, ¿cómo limpiamos nuestro corazón? ¿Cómo lo hacemos? Solamente Dios va a limpiar, ¿no? En Ezequiel 36:26 podemos considerar, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Entonces, es solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, nosotros podemos tener un corazón limpio, ¿no? En Salmo 51, eh, es un salmo que escribió David, ¿no? Es un salmo que escribió después de haber pecado contra Betsabé, y él se sentía sucio, ¿sí? Se sentía totalmente sucio de ese pecado, ¿no? Y por eso
él va a escribir, va a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿no? Entonces, David se sentía sucio, ¿no? Dice, Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve". Entonces, David se sentía, ¿sí? Se sentía sucio por su pecado. Y por eso va a decir al Señor, crea un corazón limpio en mí, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Pedir a Dios que cree un corazón limpio dentro de mí, como lo hizo David, ¿no? Pero no solamente depende de Dios, sino también depende de nosotros. Santiago 4:8 va a decir lo siguiente, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? Entonces, ¿queremos tener un corazón limpio? ¿Queremos sacar quizás toda la basura de este mundo que todavía queda en nuestra mente? Tenemos que acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios a través de la oración, acercarnos a Dios a través de la lectura de su palabra. ¿Qué es lo que quiere para nuestras vidas? Porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña, nos corrige, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16, ¿sí? La palabra de Dios tiene poder para poder cambiarnos, ¿no? Y tiene poder para limpiar nuestro corazón de la suciedad de este mundo, ¿sí? Entonces tenemos que tener un corazón limpio, ¿no? Cuando uno lee Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 14, 15, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Porque Cristo está, dice, eh, Dios es santo, ¿no? Yo soy santo y tenemos que ser como Dios es santo. Buscar una vida de santidad, ¿no? ¿Queremos ver a Dios? ¿Sí? Tenemos que tener un corazón limpio, ¿no? Entonces los de limpio corazón verán a Dios, ¿sí? Sin corazón limpio no veremos a Dios. Hebreos 12:14. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Apocalipsis 24, 22:4 va a decir, sí, cuando estemos con el Señor podremos ver su rostro, ¿no? Salmo 24:3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Sí? Entonces es una felicidad muy grande el de poder ver algún día a Dios. ¿Sí? Tenemos entonces que limpiar nuestro corazón, purificar nuestra vida, ¿no? Purificar nuestra mente, nuestra alma, nuestra conciencia, ¿no? Nuestra forma de hablar. En 1 Juan 3:23 dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, consideremos esto. Nos dice que Jesús, que Dios es puro, es limpio, es santo, ¿no? Y nosotros tenemos esta esperanza de cuál, de poder verlo algún día, tal cual como es Él, ¿no? Y Juan va a decir entonces que uno se purifica a sí mismo, ¿sí? Entonces nosotros, si tenemos en nuestra mente esa esperanza de ver algún día a Dios cara a cara, entonces ¿cómo me purifico a mí mismo?
tratando de buscar una vida que sea aceptable delante de Dios. Porque yo tengo la esperanza de verlo algún día, ¿no? Y de esa manera entonces tenemos que hacer el esfuerzo de tener una vida que sea aprobada delante de Dios, ¿no? E ir nosotros mismos limpiando con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra, limpiando todo lo que es malo delante de Dios, ¿no? Vamos a ir avanzando, así no se nos pasa la hora. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿No? Habla acerca de los pacificadores, ¿no? Y cuando uno quiere buscar quiénes son los pacificadores, una definición, podemos decir que son los que buscan hacer la paz, los hacedores de paz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paz, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el significado de la paz? ¿No? El Señor Jesús entonces dijo, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, los que hacen la paz. ¿No? ¿De qué está hablando? ¿No? Quizás podríamos decir primeramente que la paz podría ser definida como la ausencia de guerra, ¿sí? La ausencia de conflicto, ¿no? Y la palabra paz quizás es una de las palabras que más escuchamos quizás en este mundo, ¿no? Quizás cuando le preguntamos a una persona, le decimos, ¿y cuál sería tu deseo? ¿No? Que haya paz. Hay mucha guerra, hay mucho conflicto, ¿no? Pero no solamente tenemos que limitar, ¿sí?, a esto, a la ausencia de conflicto, a la ausencia de guerra, ¿no? Sino que el término paz, ¿sí?, designa una situación de bienestar general, ¿sí? Tenemos que verlo como un don de Dios, ¿sí? Quizás en mi vida, ¿sí?, no tenga conflictos, no tenga guerra, ¿sí? Pero quizás no tenga paz, capaz que no estoy en paz con Dios, ¿no? Entonces no solamente tenemos que limitar a la ausencia de conflicto, a la ausencia de guerra, sino a un bienestar general. Y como cristianos nosotros tenemos que estar bien delante de Dios y en nuestra vida. Por eso Jesús dice, felices, dichosos, ¿no? El cristiano que tiene que estar feliz, dichoso, y primeramente por haber conocido el evangelio que nos ha traído la salvación. Muchos a veces se preguntan por qué hay guerras, por qué hay conflictos, ¿no? Y algunos responden o dicen, pero si existe Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Sí? Y la palabra de Dios nos va a enseñar que Dios es un Dios de paz. ¿Sí? La única razón por lo que en la actualidad, ¿sí?, no hay paz, quizás en este mundo, es porque hay un conflicto muy grande, muy serio, que se está llevando a cabo en este mundo. ¿Y cuál es ese conflicto? ¿Sí? El hombre está en guerra con Dios. ¿Sí? ¿A causa de qué? A causa del pecado. ¿Sí? Entonces, mm, el pecado hace que no haya paz entre Dios y el hombre. ¿Sí? En Santiago 4:4 va a decir que los que aman al mundo se constituyen inmediatamente enemigos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en esto, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos conflictos? Porque primeramente el hombre está enemistado con Dios a causa del pecado. ¿Y cuándo se rompió esa paz con Dios? Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó este mundo, todas las cosas,
¿sí? Va a decir la Escritura en Génesis que todo lo que Dios iba creando, que era bueno en gran manera. ¿Sí? Y en un principio hubo paz entre el hombre y Dios, ¿sí? Podían gozar de esa paz allí en el huerto de Edén. Adán, el hombre y la mujer, ¿no? Podían ver a Dios cara a cara. Pero en el huerto de Edén, ¿sí? Con la entrada del pecado en este mundo por el hombre, entonces se rompió esa paz con Dios. El pecado es lo que rompe. El pecado es lo que nos hace entrar en conflicto con Dios, ¿no? Entonces se rompió esa paz, ¿sí? No hubo más paz entre el hombre y Dios, y tampoco, ¿sí? Se rompió esa paz entre el hombre, entre los hombres, ¿sí? Porque cuando leemos las escrituras, ¿sí? Cuando el Señor Jesús, cuando Dios le dice a Adán, le pregunta y le dice, ¿qué has hecho? ¿Y cuál es la respuesta de Adán? ¿Sí? Es una respuesta que busca conflicto, que dice, la mujer que me diste, ¿sí? Ella me dio de comer, ¿no? Entonces, con el pecado se rompe la paz con Dios y también se rompe la paz con el hombre, con los hombres, ¿sí? Y es por eso, ¿sí? Que hoy en día hay tanto sufrimiento, hay guerras, ¿no? Cada hombre quiere lo suyo propio, ¿sí? Defiende lo suyo propio, ¿no? Y por eso hay tantos conflictos en este mundo. Hay tantos conflictos en el mundo, en los países que vemos que hay guerra, y también hay conflicto quizás en nuestra propia familia, ¿no? Cuando yo quiero y pienso que yo tengo la razón y pienso en lo mío propio, ¿no? Como lo hizo Adán, ¿sí? Adán tenía que haber confesado su pecado y decir, sí, yo pequé, ¿sí? Desobedecí, pero él quiso tapar, dice, la mujer que me diste, ¿no? Empezó a buscar el conflicto. Entonces en el huerto de Edén se rompe la paz y para ello era necesario recuperar esa paz con Dios. ¿Y cuándo se recupera la paz con Dios? A través de Cristo, ¿sí? Entonces, para ser pacificadores, primeramente tengo que estar en paz con Dios. Romanos 5:1 me va a ayudar a entender un poco esto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí está la respuesta, ¿sí? Queremos ser pacificadores, primeramente tenemos que tener paz con Dios. ¿Y cómo lo logramos? A través del Señor Jesucristo. Versículo 8 va a decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El texto es muy claro, para entenderlo, que nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo entramos con Dios? Cuando obedecemos la fe, ¿sí? Cuando reconocemos que Cristo murió por mi pecado, ¿sí? Entonces allí podemos tener paz con Dios, ¿no? Y no solamente es Cristo trae a nuestra vida paz con Dios, sino también Cristo trae paz entre los hombres, ¿sí? Es decir, que la muerte de Cristo, ¿sí? La obra de Cristo, no solamente ha reconciliado al hombre con Dios, sino también ha reconciliado a los hombres con los hombres, ¿sí? Hay una reconciliación vertical entre Dios y el hombre y una reconciliación que es horizontal, ¿sí? Que tiene que reinar esa paz
entre los hombres. ¿Y cómo es posible? Solamente a través de Cristo. No hay otro camino. Otro texto que nos puede ayudar, ¿sí? Es Colosenses 1:20, ¿sí? Dice, perdón, que por medio de, nos ha reconciliado consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Sí? Otro texto, ¿sí?, que nos ayuda acerca de poder ver que a través de la muerte de Cristo, ¿sí?, nosotros podemos estar reconciliados con Dios. Entonces, si nosotros primeramente entonces tenemos paz con Dios, tenemos que ser embajadores de la paz. Ser pacificadores implica también que debemos procurar que otros también se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios 5:17 va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser pacificadores, tenemos que promover la paz, ¿sí? Tenemos que hablar al mundo acerca de esto, ¿no? Que podemos estar en paz con Dios a través de Cristo. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Entonces, si nos hemos reconciliado con Dios, nosotros tenemos que ser embajadores. Tenemos que llevar paz a este mundo. Es decir, que nosotros tenemos que ser embajadores del Evangelio. Solamente a través de Cristo el hombre puede estar reconciliado con Dios. Tenemos que buscar la paz, ¿sí?, con otros. Estar en paz con Dios debe animarnos a estar en paz con las personas, ¿no? Y hay algunos textos allí, si lo quieren copiar y después leerlos, que nos van a animar acerca de que tenemos que buscar la paz, ¿no? Quizás, tal vez sea imposible estar en paz con todas las personas, ¿sí? En nuestra vida nos vamos a topar quizás con personas conflictivas. En la iglesia quizás encontremos hermanos que sean conflictivos, seguramente, ¿sí? Pero el pacificador es el que hace todo lo que está a su alcance para buscar la paz, ¿sí? En Romanos 12:18 va a decir, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Si depende de mí, entonces tengo que buscar la paz con todos. ¿Mm? Entonces, el pacificador es el que promueve la paz entre las personas, enemistadas, en los matrimonios, en las familias, en la iglesia, en la sociedad. ¿Sí? Tenemos que ser embajadores de
paz. Los pacificadores entonces serán llamados hijos de Dios. Sin duda es algo maravilloso, ¿no? De ser llamados hijos de Dios. Entonces, al ser pacificadores, estamos siendo imitadores de Dios. ¿Sí? Si nosotros decimos que somos cristianos, que somos pacificadores, entonces tenemos que imitar a Dios, ¿no? Para ser verdaderos pacificadores y ser llamados hijos de Dios, tenemos que ser como Cristo y como el Padre. En Hebreos 12:14 va a decir, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Tenemos entonces que ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores entonces, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces la paz verdadera, ¿cuándo se va a conseguir? ¿Sí? La paz verdadera quizás la consigamos cuando reine la verdad, ¿no? Imaginémonos este mundo que todas las personas fueran cristianas. ¿Habría paz? ¿Habría paz? ¿Sí? En Mateo 10:34, ¿sí? Hemos estado hablando acerca de la paz, de ser pacificadores. Pero algo, miren lo que dice el Señor Jesús en 10:34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Entonces dice, esto puede entrar en conflicto, ¿no? ¿Cómo? Si el Señor Jesús nos está hablando acerca de ser pacificadores y ahora nos dice que Él ha traído, no ha traído paz, sino ha traído espada, ¿sí? Y en Lucas 2:51, ¿sí? Habla de lo mismo, dice, ¿pensás que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, ¿no? Y eso me va a llevar a entender la próxima bienaventuranza, que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Y a veces pensamos, ¿cómo es posible que vamos a ser felices cuando nos persigan, ¿no? Que vamos a entrar en conflictos por la causa de Cristo. No vamos a tener paz. Pero es así, ¿sí? Entonces, por la causa de Cristo, ¿sí? Vamos a ser perseguidos, sin duda alguna, ¿sí? Pero la persecución o el sufrimiento que pasemos en este mundo, todo ese sacrificio y sufrimiento por causa de Él, por causa del Evangelio, no es en vano. Pero se me fue, se me adelantó, ¿sí? Cuando leemos Juan 15:18, va a hablar el Señor Jesús, ¿sí? Que vamos a ser aborrecidos por este mundo, ¿no? Y va a decir, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, ¿no? Entonces el Señor Jesús ya estaba advirtiendo a sus discípulos, ¿no? Diciendo, si a mí me persiguen, a ustedes por supuesto que lo van a seguir, ¿sí? Y cuando uno lee el libro de Hechos, vemos allí la gran persecución que sufrieron los primeros cristianos,
¿no? Cuando leen Hechos capítulo 8, vemos como Pablo, ¿sí? Entraba casa por casa, echando, dice, hombres y mujeres a la cárcel, ¿sí? Vemos acerca cómo Esteban fue apedreado, ¿sí? Sufrieron persecución por la causa de Cristo. Y nosotros, ¿sí? Dice, ¿no? Que vamos a ser vituperiados, perseguidos, ¿sí? Bienaventurados entonces los que sufren persecución por causa de la justicia, por causa de vivir de acuerdo como Dios lo ha mandado, ¿sí? La persecución viene como resultado de seguirlo y tratar de ser como Él, ¿sí? Entonces, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. Y ya habíamos hablado acerca de la justicia, ¿recuerdan? ¿Sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, vamos a ser perseguidos acerca cuando buscamos nosotros tener una vida que esté aprobada delante de Dios. Eso puede ser motivo de persecución. En 2 de Timoteo 3:12 va a decir, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces la persecución implica aborrecimiento, ¿sí? Y uno puede preguntarse, ¿cuál es la razón por la que alguien puede llegar a aborrecer a un hijo de Dios, a un cristiano? ¿Sí? Tal vez haya quien llegue a aborrecerle o a despreciarle, ¿sí? O a detestarle quizás simplemente porque no puede comprender ni aceptar el cambio que ha tenido en su vida. ¿Sí? Primera de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os, dice, ultrajan. El mundo muchas veces no va a aceptar la vida que llevemos nosotros. Cuando buscamos la justicia, cuando estamos buscando estar bien delante de Dios, el mundo no lo va a soportar, ¿no? Quizás hoy no vamos a ser perseguidos como los primeros cristianos que eran para ser muertos. En algunos países quizás sí, ¿sí? Pero cristianos, como cristianos vamos a sufrir otro tipo de persecución, ¿no? Quizás nos desprecien, quizás nos hagan a un lado, ¿sí? Capaz que no nos inviten, ¿sí? Hay otros tipos de persecución, ¿sí? Entonces, no es fácil gozarse cuando somos maltratados. Sin embargo, como cristianos, debemos aprender a ser felices, ¿sí? Aun cuando llegan las tribulaciones. Si nosotros llegásemos a sufrir algún tipo de persecución a causa de Cristo y del Evangelio, no nos desanimemos, sino por el contrario, glorifiquemos a Dios, ¿sí? En Hechos 5, 40, 42 nos habla acerca de Pedro y Juan cuando fueron encarcelados, cuando fueron azotados y después fueron liberados y ellos estaban gozosos de haber sufrido por Cristo. Y en Hechos 16, 23 habla acerca cuando Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados, después dice que ellos cantaban himnos a la medianoche, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? El pensamiento de sufrir por el nombre de Cristo, por la causa de la justicia, debe llenarnos el corazón a nosotros de gozo, ¿sí? Porque hay una gran recompensa, hay un gran galardón que nos espera, ¿sí? Es por eso que nosotros, ¿sí? Tenemos que gozarnos si sufrimos algún tipo de tribulación. Ojalá entonces que esta lección nos ayude a ver la profundidad del mensaje, ¿sí? Que el Señor Jesús dio en estas bienaventuranzas. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermano Eddie. Bah, hermano, estoy pensando en otro hermano. Hermano Errom. Estoy cambiándole los nombres ahora a los hermanos. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por este hermoso, hermoso estudio
y las bienaventuranzas es maravilloso de poder estudiarlo. Gracias por haberse dado el tiempo para estar con nosotros, trayéndonos la palabra. Que el Señor le bendiga a usted y toda su familia. Bien, hermanos queridos, vamos entonces a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Después pasaremos con nuestro hermano Néstor para ver si algún hermano dejó algún comentario por ahí por Facebook Live, cuántas visitas tuvimos y todo aquello. Bien, ¿cómo está, hermano Waldo? Buenas noches. Qué gusto de saludarlo. ¿Usted podría guiarnos en una oración, por favor, hermanito? ¿Es posible? Bien. No me diga más hermano Waldo, dígame hermano Morrucho nomás. Muy bien, así como será como usted diga. Porque soy la carta que se adapta a cualquier lugar. Gracias. Bien, oremos. Mi buen Padre y Señor que estás en el cielo, agradecido estamos una vez más, Señor, porque un siervo tuyo trajo una lección, Señor, que nos anima espiritualmente a los que lo escuchamos y también, Señor, sirve para fortalecernos espiritualmente, para poder defender tu palabra, Señor, ante aquellos que la difaman diariamente y mandan al infierno a muchas personas. Mi Señor, gracias por tantas bendiciones, por tanto amor que existe entre tus hijos. Bendice a aquel que trajo el mensaje, bendice también a aquellos que tienen la plataforma funcionando por tantos años, Señor, y a cada uno de los que asisten también. Mi Señor, nos acordamos cada día de dar gracias por los alimentos que tenemos, pero también acuérdate, mi Señor, por favor, por tu misericordia y por tu amor, de aquellos tantos que mueren, Señor, de hambre en el mundo, que nos da tanta tristeza, Señor, porque los que alguna vez fuimos pobres y anduvimos ahí comiendo lo justito porque no había mucho y que hoy día, por bendición tuya, tenemos los alimentos que deseamos cuando deseamos y en los momentos que lo queremos. Pero acuérdate, Señor, de aquellos que no tienen, Señor. Hay muchos de tus hijos, Señor, que son presionados por gobiernos, Señor, que nos dejan gritar tu nombre. Nosotros en este continente podemos gritar tu nombre a los cuatro vientos y nadie nos detiene, nadie nos mete preso, nadie nos condena. Y es una bendición tuya también, Señor. Mi Señor, despídenos esta noche, que podamos tener un buen descanso, que mañana podamos hacer las cosas conforme a tu palabra y que todas las cosas que hagamos sean para la gloria y la honra de tu nombre. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias. Vamos a entonces con el hermano Néstor. Adelante, hermano. Sí. Es buena la Ya. lección de así. Adelante, hermano Néstor. Bien, buenas noches a todas y todos los hermanos. Tuvimos al hermano Eleazar Salazar aquí en Facebook, Mateo Martínez, Alicia Zamora, Isabel Ramos, Susana Treviño, Marta Urbina, Norma Reyes, Ilvia Rosalina Miranda, Esteban Aguirre, Carmelo Velázquez, Mercedes Salas y Luz Dari Moná. Todos ellos estuvieron escuchando ese mensaje. A ver si tenemos algún mensaje aquí. Dice Ilvia Rosalina Miranda, buenas noches, saludos desde Panamá, Ciudad David. Carmelo Velázquez, saludos y bendiciones desde Venezuela. Eso es lo que tenemos. Pueden volver a escuchar este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, Ernest. Gracias, Padre. Bueno, hay un mensaje aquí en el chat de la plataforma de la hermana Marisa de Figueroa. Ella es de allá de Lima, Perú. Dice, amén, buenas noches, estimada familia en la común fe. Muchísimas gracias, hermana Marisa, por su saludo. Que Dios la bendiga también. Bueno, ¿algún comentario acerca de el mensaje que ha traído nuestro hermano Esrom en en esta hora? Así que los micrófonos están abiertos para que ustedes puedan hablar, hermanos queridos. Nuevamente nuestros agradecimientos a nuestro hermano por habernos traído una muy linda enseñanza, una muy linda predicación. Bien. Eh, Hermano Waldo, Morrucho, ¿desea decir unas palabras? Morrucho. Ustedes no han tenido la bendición que he tenido yo. Yo ya es la segunda vez que la escucho. Ah, bueno.
Y esta vez parece que le puso un poco más de aliño. Así que muy buena la lección. Y aparte de eso tengo un reproche. A mi hermano Sergio Pino se olvidó a las 5 menos cuarto del domingo despertarme porque pudiera estar ahí con el hermano Mario. Bueno, Eh, te lo Eso reproches al nomás, aire. eso nomás. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, hermano. ¿Alguien más desea decir algunas palabras, hermano Néstor? Muchas gracias, hermano Erron, por la buena lección, tanto la anterior como esta, muy bien presentada. Agradecemos su dedicación y también por la siempre buena disposición para estar aquí cuando se le necesita para una predicación. Que Gracias, Dios lo hermano. Gracias. Excelente. Hermanito Rogelio, ¿quiere decir algunas palabras antes de que nos vamos? Adelante. Bueno, los hermanos han llenado casi todo, pero no me puedo quedar callado de que vendíase de todo lo que ha aprendido Errol y verdaderamente es la segunda vez que lo escucho, pero cada vez parece que el Señor le pone palabras de aliento a uno para que pueda proseguir a la meta, porque a veces no es fácil cuando es perseguido o cosas así, que es vituperado, como dicen, es difícil seguir avanzando. Y sin embargo, con las palabras tan sabias que él que leyó de la Biblia, porque no es que las inventó, sino que en cada mensaje hay palabras que encajan justo ahí en el marco ese. Por eso la seguridad y todo eso es como que me anima muchísimo más. Supongo que a todos los hermanos les debe pasar lo mismo cuando hay una persona que trae un mensaje bueno. No es que sea el único, no. Todos los hermanos de una u otra manera están pululando para traer la palabra de Dios y que nosotros podamos ponerla por obra, porque eso es lo difícil. Es muy fácil hablar muchas cosas, pero poner por obra cuando está con tribulaciones o cosas no es nada fácil. Por eso, muchas gracias por el mensaje. Muchas gracias por todos los hermanos que lo han podido escuchar y también por los que no lo han podido escuchar, que si pueden conectarse después, que vale la pena. No es que sea este el único mensaje que vale la pena, no. Cada cosa tiene su parte positiva, pero esto me ha llenado el corazón y el alma. Gracias, hermano. Bendiciones para todos. Gracias por su Gracias, comentario. hermano. Gracias, hermanito, por su comentario. Que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, ¿alguien más? Ya estamos bien pasadita ya de la hora, hermanita Doris. Adelante. Sí, hermanito, quiero agradecerle al hermanito, ¿cómo se llama? Sánchez, se apellida, ¿no? Al hermanito Sánchez por ese hermoso Oxa. estudio. Ah, Oxa. Es Rom Oxa. ya, pero su apellido es Sánchez. No, Oxa. Oxa, hermano. Ya, bueno, Sánchez. ahí está. Gracias, hermanito, Sánchez, el suegro que lo gracias, aguanta. hermanito, por su estudio que ha traído muy interesante, muy bueno, hermanito, que Dios lo siga bendiciendo y que nos siga trayendo ese alimento espiritual que nos hace falta. Al hermano Osvaldo le hace falta también. Dios lo bendiga, hermanito. Bendiciones. Feliz Gracias, noche. hermana. Sánchez es el Gracias, suegro gracias. que lo aguanta, Errol.